Felipe Ávila es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es uno de los expertos más reconocidos en el mundo sobre la vida y la obra de Emiliano Zapata, así como del proceso de la Revolución Mexicana y su vigencia actual. Es autor de cientos de textos académicos y de divulgación en la materia. Sus libros más importantes incluyen Orígenes del zapatismo, Entre el porfiriato y la revolución, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, Breve historia del zapatismo, Emiliano Zapata, La lucha por la tierra y la libertad, Carranza, el constructor del Estado mexicano, Las compañeras de Zapata, y en coautoría con Pedro Salmerón, Breve historia de la Revolución Mexicana. Buenas noches, aquí estamos para otro programa aquí de los Diálogos por la Democracia. Aquí está con nosotros Felipe Ávila, gran historiador, amigo, académico de la UNAM. Bienvenido, estimado Felipe. Muchísimas gracias, John, por invitarme a tu programa. Al contrario, gracias a ti. Mira, eres un experto en muchos temas, pero sobre todo tu pasión, conociéndote, es la figura, la trayectoria, la obra de Emiliano Zapata. Yo creo que no está solo en este interés, yo también, y muchos que estudiamos y que luchamos en México, vemos en Emiliano Zapata una inspiración, y no solamente como una figura mexicana, sino una figura universal. Platícame, Felipe, ¿por qué es importante este legado de Emiliano Zapata hoy para quienes estudian los procesos políticos en México y también para quienes actúan y participan en ellos? Sí, John, con mucho gusto. Yo creo que Emiliano Zapata y el zapatismo son fundamentales, no solamente para entender lo que fue la Revolución Mexicana, sino para entender lo que fue el México del siglo XX y aún el México de hoy. Estoy convencido de que Emiliano Zapata y el zapatismo representan la experiencia más radical de revolución popular que haya habido en la historia de México, sin duda. Yo creo que el zapatismo llevó a cabo las transformaciones más radicales en materia económica, en materia social, en materia política, en materia cultural. Creo que si no hubiera sido por Zapata y el zapatismo, la Revolución Mexicana hubiera sido muy distinta. Se habría limitado quizás únicamente a hacer un cambio político, a establecer un régimen democrático como el que sin duda encabezó Francisco I. Madero, pero que no hubiera significado un cambio profundo en las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Yo creo que el zapatismo llevó a cabo la más profunda y más radical reforma agraria en la historia de México y una de las más profundas en la historia de América Latina, porque la práctica zapatista hizo desaparecer las haciendas, la gran propiedad. La tierra le fue entregada a las comunidades y las comunidades se pusieron a trabajarla en libertad. Zapata les dio la opción de que si querían trabajarla de manera colectiva o de manera individual, estaba en sus manos decidir por cuál optaban. Y creo que durante 1914, 15 y 16, el zapatismo llevó a cabo la experiencia de revolución social más profunda y más radical en la historia de México. Las comunidades se organizaron, restablecieron sus autoridades tradicionales, se pusieron a trabajar, se pusieron a consumir, se pusieron a rehacer su vida en condiciones extremadamente difíciles, dado que estaban en medio de una guerra civil cruenta en contra de ellos. Y el ejército zapatista fue una especie de brazo armado protector de las comunidades. Creo que en estos años, un experimento que Adolfo Gili, también otro de los grandes expertos en Revolución Mexicana y en el zapatismo, ha denominado como la Comuna de Morelos, se llevó a cabo una gran experiencia de revolución social. Las comunidades pudieron gobernarse a sí mismas, pudieron decidir sus propios asuntos, pudieron establecer una especie de democracia no solamente participativa, sino también democracia directa, en donde la sociedad civil era quien llevaba la batuta. En una revolución es muy fácil que los participantes privilegien el aspecto político o el aspecto militar.
para el zapatismo la Revolución Mexicana no tenía sentido si era una revolución militar o una revolución política. Solo tenía sentido si significaba una mejoría sustancial en las condiciones de vida de la gente, y la gente era la que tenía que decidir. En poner en la balanza qué pesa más, si lo político militar o lo social, el zapatismo nunca tuvo la menor duda, era mucho más importante lo social, y a lo social se subordinaba lo político y lo militar. Creo que durante este periodo de 2 años, 2 años y medio, en el zapatismo se llevó a cabo una especie de autogobierno, se estableció un territorio liberado, un territorio que estaba controlado por el Ejército Libertador del Sur y que abarcaba una buena parte del centro-sur de la República Mexicana, porque era no solamente el estado de Morelos, sino también todo el estado de Guerrero. Así es. Casi todo el estado de Puebla, casi todo el estado de México, buena parte del Distrito Federal, todo el estado de Tlaxcala y aún partes de Veracruz y de Oaxaca. Bueno, en este amplio territorio zapatista, yo estoy convencido que lo que se empezó a construir fue un estado popular emergente, en donde el ejército zapatista controlaba el territorio, controlaba la población, controlaba la economía, tenía su propia moneda, tenía su propia forma de administrar la justicia, tenía su propio gobierno, en donde las comunidades elegían libremente a sus representantes. Y bueno, era un estado que estaba en guerra, y sin embargo, pues perdieron la guerra civil contra el constitucionalismo, y por eso este gran experimento regional pues no pudo ser un experimento nacional. Pero fíjate, John, que a diferencia es muy interesante, nada más para traer a colación esta metáfora de Gili, de lo de la comuna de Morelos, porque sí, pues la gente habla, acabamos de celebrar un aniversario de la Comuna de París, en que se habla de esto como un gran experimento social, y evidentemente lo fue, ¿no? París controlado por obreros, también autónomo, pero aquella Comuna de París no duró más que un par de meses, si no mal recuerdo. Así es. Y esto duró 2 años y medio y abarcó un territorio enorme, como estás diciendo. Y esta narrativa que estás construyendo, basado en hechos históricos, rompe con pues, un prejuicio con respecto al zapatismo, ¿no? Este prejuicio clásico que instaló el historiador John Womack, que supuestamente los zapatistas eran exageradamente tradicionalistas, ¿no? Que querían simplemente guardar sus tradiciones frente al avance de la historia de la modernidad. Pero tú estás hablando de la construcción de un Estado popular revolucionario, que es otro enfoque absolutamente. Por favor, cuéntanos más, me fascina escucharte. Sí, John, con mucho gusto. Yo creo que el zapatismo rompe con 2 paradigmas muy arraigados en la discusión académica y también en la discusión política. Porque por un lado, John, tú lo sabes muy bien, hay una vieja concepción que viene desde algunos textos de Marx que consideran que los campesinos no son revolucionarios, que es una clase social que tiene que ser aliada o de la burguesía en revoluciones burguesas o del proletariado en revoluciones socialistas, pero que el campesinado por sí mismo es una clase terriblemente limitada de manera estructural, que no puede tener un proyecto de nación y que no puede pensar al Estado en términos de proyecto de nación. Yo creo que el zapatismo demuestra claramente lo erróneo de esta concepción, porque el zapatismo yo creo que es la prueba más fehaciente que tenemos a la mano de que un movimiento campesino es un movimiento revolucionario consecuente, que sí se plantea la toma del Estado, pero no solamente en términos teóricos, John, porque hay que recordarle a nuestro amable auditorio que el zapatismo, cuando se alió con el villismo, fue capaz de tomar la capital del país. Así es. Entraron en diciembre de 1914 de manera triunfal miles de combatientes villistas y zapatistas, instalaron en Palacio Nacional al gobierno de la Soberana Convención, establecieron un gobierno parlamentario, hicieron un programa de gobierno de reformas sociales, económicas y políticas, y trataron de ganar la guerra civil para que ese proyecto fuera el proyecto para el país. Tenían un proyecto de nación, tuvieron un gobierno, controlaron la capital de la República, buena parte del territorio nacional estuvo en su poder, y bueno, se enfrentaron en una cruenta guerra civil contra otra fracción revolucionaria
y la perdieron, pero no la perdieron porque estuvieran fatalmente condenados a eso por ser campesinos. No, la perdieron por errores militares, errores políticos, pero también porque se enfrentaron a enemigos que eran superiores en recursos económicos, en armamento, en fuerzas militares, y porque las comunidades de la zona zapatista y villista estaban exhaustas después de 5 años de guerra civil y ya no podían aguantar mucho más que lo que habían dado, ¿no? Entonces yo creo que por un lado se demuestra lo falso de esta concepción mecánica ortodoxa de una parte de la tradición del pensamiento marxista y de izquierda, el famoso saco de patatas del que habla Marx en el 18 Brumario y en la guerra civil en Francia. Y por otro lado, lo que tú comentas de John Womack. Quizás sea cierto sobre el campesinado, de lo cual está hablando de los campesinos europeos. Hay que ubicar también su propio análisis. Quizás también hay algo especial, no para caer en caracterizaciones hasta racistas, pero sí tenemos que ubicar una diferencia entre los procesos de Europa y América Latina, ¿no? O sea, nuestros campesinos de América Latina vienen de unas raíces indígenas, colectivistas, populares, que quizás si Marx los hubiera conocido de cerca, él mismo hubiera tenido otra imagen, ¿no? No sé, hay que ubicar. No, y sin duda yo creo que el mismo Marx fue matizando y fue evolucionando en esta postura, porque en sus últimos escritos, las cartas a Vera Zasulich sobre la comuna de campesinos rusos indican una concepción distinta. Yo creo que ahí Marx ya había hecho una autocrítica y ahí sí ya había aceptado que el campesinado era revolucionario y era consecuente. Eso. Y yo creo que eso lo prueba también la revolución bolchevique, porque sin la alianza obrero-campesina no hubiera sido posible la revolución bolchevique, y los campesinos, sobre todo en la primera etapa, tuvieron una participación fundamental. Rusia era un país fundamentalmente campesino. El grueso de la población de la sociedad rusa era campesina. Y a pesar de eso, en alianza con los obreros, pues sí pudieron hacer una revolución socialista triunfante. Todas las grandes revoluciones del siglo XX pues eran en países pues más campesinos. China también, Cuba también. Cuba, ¿no? sí. Vietnam, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Y decías que el segundo punto, entonces, uno es que cuestiona alguna versión del marxismo vulgar, y por otro lado también la otra cara. Adelante. Sí, lo que tú comentas también, creo que con acierto, con relación a este famoso aforismo de John Womack, con el que comienza su muy famoso libro de Zapata y la Revolución Mexicana, de que esta es la historia de unos campesinos que no querían cambiar y para ello hicieron una revolución, que se ha interpretado como que los campesinos eran reaccionarios, eran conservadores, vivían del pasado, vivían de un recuerdo idealizado y eran contrarios al progreso, ¿no? De que querían regresar a una edad de oro idílica, del paraíso terrenal, ¿no? Para ellos. Y bueno, yo creo que también el zapatismo es la prueba más clara de que esto es profundamente equivocado. Eso no fue así. Yo creo que el zapatismo estaba desde luego reivindicando tradiciones comunitarias muy importantes, pero esas tradiciones comunitarias de trabajo colectivo, de igualitarismo, de autoridades electas democráticamente, de escuchar a los viejos, a los ancianos, de darle un papel central a las comunidades, eso se pudo amalgamar, se pudo unir, fusionar con propuestas modernas. Dentro del zapatismo hubo gente que venía del movimiento obrero anarcosindicalista y hubo una fusión. Gama, por ejemplo, ¿no? Era sí, de los más importantes, ¿no? Así es. Hubo una fusión de estas tradiciones comunalistas de los campesinos y los indígenas zapatistas
con estas propuestas que venían del movimiento obrero radical, de una ideología narcosindicalista, de prácticas que reivindicaban la lucha directa, la acción directa, no solamente la huelga, no solamente la sindicalización, no solamente el contrato colectivo, sino también el boicot y el sabotaje. Eso lo incorporaron los zapatistas en su propuesta de ley obrera, de ley laboral. Entonces, hubo una amalgama, una fusión, una mezcla de esta rica tradición comunalista y democrática de las comunidades con propuestas avanzadas. Y tan avanzadas que sin duda, John, el zapatismo fue el que hizo las propuestas políticas e ideológicas más radicales de toda la revolución y durante mucho tiempo de toda América Latina, porque propusieron un gobierno parlamentario, fueron los más consecuentes en luchar por la equidad de género, por el reconocimiento a los derechos de las mujeres. Establecieron mecanismos de participación directa de la población en los asuntos públicos con la ley del referéndum y del plebiscito, en donde ellos lo que señalaron es que las leyes eran tan importantes que no podían estar solamente en manos de los legisladores ni del gobierno, sino que la sociedad tenía que ratificarlas o anularlas a través del voto directo. Por eso hicieron esta ley del referéndum y del plebiscito. Buscaron también acabar con el ejército permanente. Decían que el ejército permanente era un instrumento de opresión de las tiranías en todos los tiempos y que si no se estaba en guerra a un país extranjero, no necesitabas una fuerza pública profesional permanente, sino que tenía que ser el pueblo en armas el que se pudiera defender. Establecieron una ley para los funcionarios públicos, John, que cuando la lees te sorprende, porque dice que en primer lugar, un funcionario público está al servicio de la gente y no puede ser funcionario público alguien que no trabaje para ganarse el pan de cada día. Es decir, que no podía haber capitalistas, empresarios, banqueros, accionistas. Oye, Felipe, perdón, tengo que interrumpirte, me están avisando que tenemos un breve corte, pero vamos a seguir con este fascinante relato, diálogo contigo. No se vayan, regresamos ahorita mismo con el historiador Felipe Ávila. Aquí seguimos con Felipe Ávila. Nos estás platicando sobre las políticas públicas, las iniciativas de transformación el ejército zapatista y el gobierno popular zapatista. Por favor, hablabas antes del corte del tema de que los servidores públicos deben ser servidores del pueblo y que tienen que ser trabajadores para entender dónde están. A ver, síguele. Sí, así empezaba la ley sobre los funcionarios públicos, que para ser funcionario público se tiene que ganar el pan con el sudor de su frente y por lo tanto no cabían los que vivían de sus rentas, de sus acciones en la bolsa, de explotar a los trabajadores siendo dueños de las empresas, sino que tenía que ser gente de abajo, ¿no? Solo así podían dar buenas leyes, que era lo que se necesitaba, y hacer una función pública realmente al servicio de la comunidad. También dijeron que los funcionarios públicos tenían que ganar lo estrictamente indispensable para vivir con decoro, pero que no podían acumular riqueza, y que además una especie como de contraloría pública de la época, que tenían que hacer una manifestación de cómo vivían y que no había vida privada, que un funcionario público no tenía vida privada porque se debía a la comunidad y tenía que ser observado y vigilado y castigado por una especie de jurado popular que se establecía para sancionar, para supervisar que realmente estuvieran cumpliendo con su deber. Y como complemento de esto, John, establecieron la ley de revocación de mandato, que ahora nos parece tan actual y tan vigente y tan necesaria, y que para mucha gente podría pensarse que es una iniciativa nueva. Y no, esta iniciativa no solamente la propusieron los zapatistas, sino que la llevaron a la práctica, porque lo que establecieron es que un funcionario público que no cumplía con su función al servicio de la comunidad o un representante popular podía ser quitado en cualquier momento.
que no tenían que esperarse a que si había sido un diputado electo para 3 años y bueno, se daban cuenta poco tiempo después de que no servía, pues tenían que esperarse hasta que terminara su periodo y elegir a otra gente. No, la ley de revocación de mandato decía que en el momento en que se percatara la comunidad que no estaba cumpliendo con sus funciones, podía ser hecho a un lado en una especie como de juicio político. Y eso lo hicieron, John, porque el presidente electo por la Soberana Convención, que fue el villista Roque González Garza, era el encargado del Poder Ejecutivo, tuvo conflictos con el zapatismo porque no cumplió con las promesas de iniciar inmediatamente la reforma agraria y por violar el plan de Ayala en la Soberana Convención convertida en gran jurado, lo destituyeron. Siendo encargado del Poder Ejecutivo, fue revocado, su mandato fue revocado. Y así lo hicieron también con otros funcionarios menores, gobernadores o ministros de Estado que no cumplían con la labor para la que habían sido nombrados, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante. Y bueno, pues esto es algo que viene del zapatismo, que hizo también una ley agraria en donde acabó con el latifundismo, una ley laboral, John, que comentábamos en la mañana que desayunábamos tú y yo, lo que proponía era la socialización de los medios de producción. Esto solo los magonistas lo habían propuesto en la Revolución Mexicana. Claro. Ninguna otra corriente se había atrevido a decir explícitamente que estaba por el socialismo y los zapatistas lo hicieron. Y también en esa ley establecieron que los trabajadores no solamente tenían el derecho a la huelga, a la organización, sino también al sabotaje y al boicot contra los medios de producción, y que además el objetivo era la socialización de los medios de producción y que los trabajadores gozaran del producto íntegro de su trabajo. Y esto pues le daba en la línea de flotación a cómo funciona el sistema capitalista, que pues todos sabemos que es la parte que trabaja el trabajador y que no se la queda a él, sino que se la queda el patrón por ser el dueño de los medios de producción. Oye, pero esto es peligrosísimo lo que estás relatando aquí, estimado Felipe. Ya entiendo por qué este régimen post-revolucionario, desde los 40 hasta pues, más reciente, siempre presentaba a Zapata, pues sí, como un héroe de la revolución, un ejemplo de resistencia y dignidad. Eso siempre, eso no lo podían quitar, eso estaba presente, pero siempre matizado como eso, nada más un símbolo de lucha, que no es para menospreciar eso, pero si le agregas al símbolo de lucha un movimiento con propuestas políticas, económicas, sociales, como la estás relatando, ya de repente le da otra cariz, ¿no? Sí, totalmente, John. Y yo creo que lo que habría que señalar es que la figura de Emiliano Zapata fue expropiada por los triunfadores de la revolución, que hicieron un Zapata a modo, un Zapata pasteurizado al que le limaron estas aristas radicales, y el Estado mexicano posrevolucionario se apropió de la figura de Zapata, castrándola, domesticándola y haciéndola funcional para sus propósitos como elemento de legitimación. Y fíjate, es curiosísimo porque a Zapata, todos sabemos, lo asesinan por órdenes de Venustiano Carranza y Pablo González en 1919. Es el grupo sonorense el que triunfa en la revolución, después de que le dan un golpe de Estado, un golpe militar a Venustiano Carranza y lo asesinan en mayo de 1920. Es entonces el grupo sonorense el que construye el Estado mexicano postrevolucionario. Bueno, pues esos que habían estado en guerra con Zapata se apropian de su figura y de sus propuestas, y cuando Calles hace su campaña política en 1923 para la presidencia de la República, el 10 de abril, que es la fecha del asesinato de Zapata, va a Cuautla, a la tumba de Zapata, y delante de los restos de Emiliano dice que él es zapatista y que el programa zapatista es suyo.
Pues es como Carlos Salinas también que decía que él estaba haciendo valer el artículo 27, o Enrique Peña Nieto mismo que al hacer su reforma petrolera diciendo que citando a Lázaro Cárdenas, ¿no? Es ese uso hipócrita, ¿no? Pero ahí es donde se origina entonces, estimado Felipe, ¿sí? Sí, y a partir de este año todos los presidentes hicieron este uso político, esta apropiación, que es una apropiación y una tergiversación de lo que significaba realmente Emiliano Zapata, y eso, bueno, lo volvieron el símbolo del agrarismo. Pero fíjate, a diferencia del agrarismo de Zapata, que era un agrarismo radical, en donde el plan de Ayala lo que señalaba es que las comunidades tenían que recuperar sus tierras inmediatamente y defenderlas con las armas en la mano, es decir, era una reforma plebeya desde abajo, inmediata y armada. Pues lo que hizo el artículo 27 fue un proceso totalmente diferente, porque era una reforma agraria conducida por el Estado, en donde los campesinos tenían que solicitar la tierra al gobierno, el gobierno evaluaba, dictaminaba, y solo en aquellos casos en que consideraba que tenían razón, entonces se les dotaba de tierra o se les restituía tierra, pero eso tenía que ser sancionado por los gobernadores y en última instancia por el presidente de la República. Entonces era una reforma agraria muy burocratizada, que además estaba en manos últimas del presidente de la República, que la utilizaba para legitimarse, ¿no? Entonces no tenía nada que ver con el plan de Ayala, esa reforma agraria. Bueno, todos los presidentes fueron a rendirle homenaje a Zapata en su tumba en Cuautla, y no solamente eso, sino que quisieron traer sus restos y enterrarlos en el Monumento a la Revolución. En 1979, López Portillo, cuando era presidente de la República, quiso trasladar los restos de Zapata de Cuautla a la Ciudad de México y no pudo, porque los familiares de Zapata, los campesinos de Morelos, las organizaciones campesinas independientes se lo impidieron y se pusieron a hacer una guardia permanente para que Zapata no fuera traído a la Ciudad de México, porque decían, no puede estar enterrado junto a sus asesinos, junto a sus enemigos que lo mataron. Bueno, no pudo López Portillo hacer eso, y no solamente no pudo, sino que a partir de este intento fallido fue cuando el movimiento popular comenzó a recuperar y a quitarle al Estado la figura de Emiliano Zapata. Y ya lo había comenzado a hacer el movimiento estudiantil de 1968, en las grandes movilizaciones estudiantiles. Las únicas figuras mexicanas que aparecían en las mantas de los estudiantes eran las de Villa y Zapata, y un poquito menos las de, bueno, no, nada más ellos, todavía no estaban ni las de Genaro ni las de Lucio, pero solo Zapata y Villa representaban el símbolo de lucha que los estudiantes mexicanos le estaban arrebatando al Estado mexicano. Y eso continuó en los años posteriores, de manera que el movimiento popular, el movimiento campesino, le arrebató al Estado mexicano la figura de Emiliano Zapata, le devolvió su contenido original de lucha, de rebeldía, de radicalidad, y lo convirtió en uno de sus principales símbolos, de sus principales emblemas. Y creo que esto ha sido tan importante, John, que traspasó las fronteras mexicanas, porque creo que sobre todo con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 94, que reivindicó explícitamente la herencia zapatista, la figura de Zapata se convirtió en una figura universal, ¿no? Claro. Lo que te voy a decir, mira, para mí Zapata está al nivel, por supuesto, de Robespierre, del mismo Lenin, grandes figuras emblemáticas de las grandes revoluciones del siglo XX, en caso ruso y chino, incluso la francesa. Siempre se la ha desdeñado esas comparaciones, ¿no? Lenin era un intelectual, escribió muchos libros, Robespierre un abogado, y pues lo mismo, ¿no? Zapata un campesino. ¿Cómo podemos ponerlo al mismo nivel, ¿no? de estatus global histórico? Pero sí, ¿verdad? Realmente sí pertenece a esa liga de pues grandes líderes que dejaron su huella en la historia de calidad internacional, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que Zapata se volvió
el símbolo universal de la lucha por la tierra, por la justicia, por la libertad y por la dignidad campesina y también indígena. Me parece que es quien mejor representa este universo de campesinos e indígenas revolucionarios. Pero fíjate que incluso yo creo que trascendió el ámbito campesino y rural y también se convirtió en un símbolo de lucha para los trabajadores urbanos, para los obreros, para los estudiantes, para los maestros, incluso más recientemente también para el movimiento feminista y para el movimiento que lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual. Claro. Y también para el movimiento ecologista, por esta defensa de la tierra, por esta defensa del bosque, por esta defensa del agua, de los recursos naturales, de manera que Zapata da para todo eso, porque realmente fue un líder histórico fundamental que se recuerda no solamente por lo que propuso, sino por lo que hizo, porque si no hubiera dejado una huella tan profunda, no se le recordaría, John. A más de 100 años de su asesinato no estaríamos platicando sobre él y no despertaría tanta expectación y tanto interés, porque yo creo que la figura de Zapata es sumamente atractiva para todo tipo de gente, de público. Es una figura universal, una figura con la que nos identificamos, con la que tenemos simpatía natural, con la que sentimos admiración, pero yo creo que lo importante es que sigue siendo una figura que sigue teniendo mucho significado para la lucha actual, para algunos de los problemas que hoy día tenemos que resolver, John, porque creo que el zapatismo nos enseña mucho de lo que hicieron, de lo que avanzaron y también de sus limitaciones que tenemos que conocer pues para poder superarlas. Yo creo que sigue siendo una gran escuela, un gran aprendizaje político, ideológico, social, y por eso es que sigue siendo una figura central en la discusión pública del México de hoy. Ahora, la figura de Madero ha pasado también por diferentes etapas. Durante un tiempo era considerado el gran héroe de la revolución, después el gran traidor, ¿no? En particular frente a Zapata mismo, ¿no? Zapata toma en serio el plan de San Luis, se levanta para acompañar a Madero y viceversa en esta reconquista de las tierras para los pueblos, y pues, al llegar al poder, Madero decide entrar en este laberinto jurídico que comentas, ¿no? Bueno, está bien, la tierra es de ustedes, pero demuéstramelo, ¿no? Llevan sus papeles al juzgado, que el juez decida, que el presidente decida, varios años, ¿no? Cuando la lógica zapatista, como tú relatas, se relata tan claramente don Adolfo Gili en La Revolución Interrumpida, ¿no? El principio del desde luego, ¿no? Bueno, primero, al contrario, esta es nuestra tierra y al contrario, los empresarios o los hacendados que quieren recuperar su tierra de nosotros, que ellos litiguen en las cortes para demostrar que ellos merecen esas tierras que son nuestras, pero empecemos al otro lado. ¿Quién tiene la carga de la prueba, no? Dicen los abogados. Y aquí el villano de la historia, desde un punto de vista, es Madero, pero simultáneamente, supuestamente, el gran libertador demócrata. ¿Cómo ubicas a Madero en esta discusión? Mira, bueno, yo espérate, creo... me están diciendo que vamos a un corte, entonces mejor aguante tu respuesta hasta después. Vamos a un buen corte para escuchar la respuesta completa de Felipe Ávila. No se vayan, ahorita regreso. Ya de regreso aquí con Felipe Ávila. Te dejé ahí la pregunta sobre Francisco Madero. ¿Qué opinas, estimado Felipe? Mira, yo creo que también Madero es un gran personaje que ha sido mal comprendido, que como tú dices, ha sido objeto de disputa entre distintas interpretaciones. Para unos es un héroe, para otros es un villano.
Yo creo que como siempre la historia no es ninguno de los dos extremos, no es ni blanco ni negro, sino una amplia gama de matices, de grises. Yo creo que Francisco Madero era un demócrata consecuente, alguien que logró entender cómo funcionaba el sistema político porfirista, que hizo un muy lúcido análisis en el libro de la Asociación Presidencial de cómo funcionaba ese sistema que concentraba el poder en una sola persona, y que eso ya no podía seguir, y que tenía que abrirse a la democracia, que había condiciones para que México comenzara a transitar hacia la democracia y que Díaz tenía que permitir y acompañar este proceso, y si no lo hacía, que iba a provocar una revolución. De manera premonitoria, en las últimas páginas de la Asociación Presidencial, Madero hace este pronóstico. Si el presidente Díaz no acepta permitir el tránsito a la democracia, va a provocar una revolución social. Y en efecto, la provocó. Ahora, yo creo que el genio de Madero está en que no solamente fue capaz de hacer ese diagnóstico tan fino de los límites del sistema político mexicano autoritario, sino también de proponer una salida, una solución. En el mismo libro va delineando las directrices de cómo construir un partido político nuevo que compita en las elecciones y que comience el tránsito a la democracia. Yo creo que a Madero hay que reconocerle esa capacidad de diagnóstico, pero también de solución al anquilosado sistema político mexicano de comienzos del siglo XX. Madero hace el primer partido político moderno en la historia de México. El Partido Nacional Antirreeleccionista es el primer partido político como nosotros lo conocemos en el mundo occidental. Es un partido que surge no alrededor de una figura carismática, sino a partir de principios políticos, democráticos. Es también el primer partido que organiza la primera campaña política moderna. Las giras de Madero en 1909 y 1910, cuando es elegido candidato presidencial, son las primeras campañas políticas en el México moderno. Antes no había campañas políticas porque no las necesitaban, porque a los que palomeaba Porfirio Díaz eran los que quedaban como diputados, como senadores, como gobernadores, como presidentes municipales, incluso muchas veces ni siquiera eran de esa localidad. Había gente que salía como representante de Chihuahua y que habían nacido en Campeche y que nunca se habían parado en el estado que representaban. No había elecciones, era una ficción democrática lo que había. Bueno, con Madero comienza el primer partido, comienzan las primeras campañas y también comienza la primer defensa del voto, porque yo acabo de leer recientemente, John, un memorial que le manda Madero a todos los clubes antirreeleccionistas, diciéndoles cómo tienen que conducirse el día de la elección, que tenían que estar presentes en las casillas, tenían que vigilar que se cumpliera con el protocolo electoral, que hubiera representantes de los partidos, que se instalaran las casillas, que se depositaran los votos, que se hiciera el recuento, que no se presionara a los votantes, que no hubiera suplantación de representantes de los partidos en las casillas, que el recuento se ajustara al número de votos, que se publicaran los votos afuera de las casillas, que se llevaran las urnas al distrito electoral para hacer el cómputo de ese distrito y que fueran denunciando todas esas anormalidades. Y bueno, cuando a Madero lo apresa Porfirio Díaz y las elecciones se dan estando Madero preso, Madero llama a documentar el fraude y Federico González Garza elabora un memorial en donde denuncia punto por punto, con pelos y señales, todas las violaciones al proceso electoral que cometió Porfirio Díaz, y a partir de eso pide la anulación de las elecciones.
Eh, Desde luego, pues no le hacen caso el colegio electoral que autocalifica la elección, no le da curso a la protesta, a la impugnación, declaran a Díaz constitucionalmente como presidente electo y a partir de ahí pensaban que ya habían ganado, ¿no? Lo que no se esperaban es que Madero, que había pasado por todo ese proceso legal, había agotado hasta la última instancia, denunciando por fraude las elecciones, al ver que se le cerraban las vías legales, hasta entonces llama a la insurrección. Claro. Y llega al final de cuentas Madero por medio de elecciones, ¿no? O sea, es fascinante en esta historia porque gana la revolución militarmente y se niega a ocupar el poder militarmente, ¿no? Así es. Espera unos meses que se organizan elecciones y él solamente entra a ser presidente hasta que ya se hagan elecciones en que él es electo. Es increíble la profunda cultura democrática electoral del pueblo mexicano de nuestra historia, contra los prejuicios que algunos intelectuales quieren hacernos pensar menores frente a otros países, que somos muy autoritarios o corruptos, ¿no? Peña Nieto ahí decía que somos unos mexicanos, somos corruptos por cultura, por naturaleza. Creo que México es uno de los países del mundo que más elecciones ha celebrado, ¿no? Muchos fraudulentas, ¿no? Pero el mismo Porfirio Díaz tuvo que imponerse en 8 elecciones, ¿no? O sea, es una cosa fascinante ese mismo eclecticismo y mezcla de la elección y la revolución, reforma y revolución hasta la fecha, ¿no, Felipe? Sí, sin duda, John. Y regresando a Madero, fíjate que también era muy, muy preciso, muy atinado su diagnóstico de que si Díaz no permitía elecciones democráticas, iba a provocar una revolución. Y la revolución vino, como si hubiera tenido una bola de cristal. Todo eso que decía Madero que iba a pasar, pasó. Y en 6 meses acabó con el porfirismo. El régimen de Porfirio Díaz se fue al basurero de la historia por una insurrección popular triunfante que en 6 meses acabó política y militarmente con el Estado porfirista y lo destruyó. Ahora, yo creo que Madero... quizá la última etapa en donde sigue siendo una gran figura, un gran personaje, es cuando gana las elecciones, como tú dices, compite, arrasa en las elecciones. Pues no había gente más popular y más querida y admirada que Madero, que había acabado con Porfirio Díaz. Gana la elección, asume como presidente de la República y bueno, trata de llevar a cabo su proyecto democrático. Yo creo que lo que hay que reconocerle a Madero es que fue un presidente profundamente demócrata, que permitió la libertad de prensa, la libertad de expresión, que no reprimió, que no persiguió a los opositores, que a pesar de que hubo una campaña brutal de los periódicos, que eran los medios de comunicación de la época, que fue preparando el terreno para el golpe militar, fue abiertamente conspiracionista la labor que hizo buena parte de la prensa de la época. Madero lo permitió, no recurrió a los métodos tradicionales de cooptación, de soborno, de represión, sino que él estaba convencido de que a las ideas había que derrotarlas con ideas, porque creía tener la razón. Y bueno, yo creo que el problema de Madero fue que no le dieron tiempo de poder llevar a cabo su proyecto, porque inmediatamente hubo rebeliones militares desde la derecha y también hubo 2 rebeliones militares desde la izquierda de gente que había estado con Madero, una de ellas Zapata, que pues pensaron que los cambios revolucionarios tenían que ser inmediatos y que no tenían que esperarse a que fueran procesados y canalizados por el gobierno y por las vías Felipe, institucionales. Entonces, Madero no traiciona a Zapata. No usarías esa palabra porque escuchándote ahora estás diciendo que más bien fueron los zapatistas desesperados, inquietos, les faltaba paciencia, pero hay otra narrativa, es que Madero al llegar al poder, ¿no? Pues se le olvida toda esa parte social de su programa, pues sí, igual era muy demócrata,
pero si hubiera sido más voluntarioso y comprometido con la cuestión social, quizás ni lo matan, porque hubiera tenido ese sólido apoyo de la izquierda. ¿No estás de acuerdo con ese punto de vista? No, sí, John. Mira, yo creo que el problema de Madero es que a él le espantó la radicalidad de la Revolución Popular. Eso. Desde antes de terminar con el régimen porfirista, vio que la Revolución Popular lo estaba rebasando por la izquierda y que había un nuevo liderazgo con gente como Pancho Villa, como Pascual Orozco, como Emiliano Zapata, que iban mucho más rápido y mucho más allá que él. Y eso le asustó. Y por eso negoció con el régimen porfirista en los acuerdos de Ciudad Juárez un gobierno de transición en donde aceptó dejar a las instituciones y a las leyes porfiristas, desarmar a su ejército y ponerle fin a la Revolución Popular. Por eso es que Madero se quedó solo. Por eso es que su ejército ya lo había desarmado y ya lo había mandado a su casa. Y por eso cuando sus enemigos reaccionarios y conservadores le hacen el golpe militar, no tiene quien lo defienda, porque él se había quedado sin ejército propio. Y porque sí, como presidente, además de esta faceta democrática que es muy importante, el problema es que sí relegó el aspecto social. Eso pensó que no era inmediato, que primero era la política y luego la reforma económica y la reforma social. No comprendió que la revolución es un solo proceso, que no puedes decir esto va primero y esto va después, sino que todo va junto y al mismo tiempo, porque si no, no es revolución. Eso sí no lo entendió. Eso hizo que se desengañaran de él los líderes más radicales, que le volvieran la espalda y que además el mismo Madero se lanzara contra ellos como enemigos, no como aliados, sino a perseguirlos, a reprimirlos, igualito que como lo había hecho Porfirio Díaz. Entonces yo creo que sí, Zapata y ahí estaba de general Felipe Ángeles en Morelos, que también es otra figura muy importante. Bueno, tenemos 5 minutos, nos queda esta hermosa plática, estimado Felipe. Vamos a tener que seguirle después, porque también hay que ver el presente en clave del pasado, pero ni voy a entrar por ahí, porque no nos da tiempo. Para la siguiente entrevista la haremos. Pero Felipe Ángeles fue el general de Madero que entra a controlar el territorio zapatista. Lo hace de manera más humana que los generales anteriores, que habían hecho una campaña como en Vietnam, o sea, una cuestión así de acabar con los pueblos, y Felipe Ángeles era más humano, pero no dejaba de ser un represor, ¿correcto? ¿O cómo ves esa relación? Uh-huh. Sí, sin duda. Mira, Madero actúa como jefe de Estado y lo que trata de hacer que prevalezca es la razón de Estado. Y si tiene una rebelión campesina que no acepta someterse y que mantiene las armas y que mantiene sus reivindicaciones, se lanza contra ellos y se lanza de una manera brutal. Cuando ve que no le funciona Victoriano Huerta y que no le funciona Juvencio Robles, entonces cambia y pone a Felipe Ángeles como jefe militar de la campaña contra Zapata, y ocurre lo que tú dices. La forma de combatir al zapatismo de Felipe Ángeles era mucho más humana, menos sanguinaria, pero tenía que combatir con ellos y tenía que matarlos, tenía que lanzar a sus tropas contra ellos. Era una guerra, no podía simular, porque además tenía una presión muy fuerte de la derecha y de los altos mandos militares de que estaba haciendo una guerra de muy poca mano dura contra Zapata, y ya lo estaban empezando a acusar de traidor. Entonces él también tenía que demostrar que sí era el comandante efectivo de una campaña militar contra un ejército rebelde, ¿no? Pero yo creo... Sí, adelante, sí. Pero yo creo que el desencuentro entre Zapata y Madero es el de dos hombres de buena fe, dos hombres honestos, íntegros, que tenían proyectos distintos, pero en donde además, fíjate que había un componente personal que yo no sabía hasta hace muy poquito, lo descubrí,
que cuando Zapata se casó con Josefa Espejo en agosto de 1911, Madero fue su padrino de boda, junto con Sara Pérez. Entonces no era nada más esa relación entre compañeros revolucionarios y de jefe con un subordinado, Madero jefe, Zapata su subordinado, sino era también una relación filial de padrino ahijado. Yo creo que por eso la virulencia del plan de Ayala, que es profundamente antimaderista, yo creo que incluso en exceso califica a Madero peor que Porfirio Díaz, y pues eso no se justificaba, no era así. Pero yo creo que es porque Zapata se siente traicionado. Uno, porque traiciona el plan de San Luis. Dos, porque no cumple con las promesas agrarias. Tres, porque manda al ejército a reprimirlos igualito que Porfirio Díaz. Pero cuatro, también porque pues como que había una relación ahí casi familiar entre ellos, ¿no? Entonces es como el ahijado que no entiende cómo su padrino está haciendo eso contra él, ¿no? Ahí había un aspecto de afecto personal también muy, muy importante. Pues fascinante, estimado Felipe. Tenemos un minuto. Cuéntame nada más rápidamente sobre el libro más reciente, sobre la participación de las mujeres en la lucha zapatista. Sí, mira, yo siempre me he dado cuenta de que en el zapatismo fue donde hubo mayor interés en la reivindicación de los derechos y de la igualdad de las mujeres. El zapatismo fue donde hubo más comandantas mujeres reconocidas con cargos militares, es donde hay más coronelas y capitanas, donde hay más jefas de contingentes militares. Es donde hay también una propuesta muy radical de reconocimiento de los hijos naturales y de el divorcio. Pero además yo creo que también, fíjate que en el zapatismo es donde está el primer caso de una reivindicación de transgénero. Hay una combatiente zapatista que, siendo mujer, su identidad sexual era masculina y que siempre luchó porque se le reconociera como hombre. Se vestía como hombre, tenía compañeras mujeres y quería que le llamaran, en lugar de Amelia, que era su nombre, Amelio. Y lo logró, es reconocida y está en los archivos de la Defensa Nacional como el coronel Amelio Robles. Increíble. Pero este libro... Perdón, es que ya te tengo que cortar, ¿no? Porque el tema sea absolutamente fascinante y profundo. Me encanta, de veras, tantas aristas de nuestra historia del zapatismo. Les invitamos a leer este libro. ¿Cómo se llama el libro, Felipe? Las compañeras de Zapata, pero es sobre sus compañeras sentimentales, con las que procreó hijos, 10 mujeres y con las que tuvo 15 hijos. Bien, vamos a tener que volver a citarnos, estimado Felipe. Se nos acabó el tiempo. Cuando quieras. Me parece magnífico, muy importante ilustrarnos con tu gran sabiduría y te mando un fuerte, fuerte abrazo, agradecido. Y al público, como siempre, muchas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos de nuevo en 8 días.